La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos ya a miércoles de esta semana previa a la Navidad con Eduardo Madina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Con Ignacio Escolar. Muy buenos días. Buenos días. Y Elena Pisonero. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Antes de entrar en todo el tema judicial, que hoy tiene diferentes escenarios, al margen del escenario que tuvo ayer y antes de ayer, quiero poner sobre la mesa un asunto que conocimos ayer en el Consejo, después del Consejo de Ministros, porque recuerden que después de esos días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de ese plan de regeneración democrática. Se han ido anunciando algunas medidas, pero ayer conocimos la que afecta a los derechos de rectificación en las redes sociales. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Y es que el gobierno, Guille, ha modificado la ley para que las cuentas que tengan más de 100.000 seguidores o más de 200.000, sumando las diferentes redes, estén obligadas a publicar una rectificación cuando se hagan eco de un bulo o dar espacio a la versión del afectado. Es decir, la misma norma que rige, en teoría, para los medios de comunicación. Sí, es la principal novedad de esa nueva ley que ayer aprobó el Consejo de Ministros. A partir de su aprobación, la norma tiene por delante aún varios meses de trámite, hará que los usuarios de redes sociales que, como decías, tengan una especial relevancia, es decir, aquellos con más de 100.000 seguidores en una plataforma o que sumen 200.000 en total, esos usuarios tendrán que someterse al derecho de rectificación igual que lo hacemos los medios de comunicación convencionales. Es decir, que si cualquier usuario de Facebook, Instagram o X entiende que otro está dando algún dato inexacto, falso o que puede afectarle, esa persona podrá pedir que se corrija. Las empresas tendrán también que crear los canales o las herramientas necesarias para que los usuarios puedan ejercer ese derecho. La medida, explicaba el ministro Félix Bolaños, pretende sobre todo poner coto a la impunidad de los que llama buleros profesionales. Son personas que comunican, que publican hechos, que publican informaciones. Algunos de ellos lo hacen de buena fe, algunos de ellos contribuyen al debate público y otros usuarios de gran relevancia, es decir, con muchos seguidores en redes sociales, se dedican a mentir todos los días y a propagar bulos todos los días. Y por tanto creo que los ciudadanos de este país tenemos derecho a defendernos de los buleros profesionales. La medida forma parte, como decía Sánchez, de ese plan de acción por la democracia que el presidente anunció tras sus 5 días de reflexión, plan que el gobierno pretende seguir desarrollando. No será la única medida que apruebe en los próximos meses. Tiene pendiente el Ejecutivo avanzar también, por ejemplo, en la reforma de la ley del derecho al honor, pero en lo que se pretende avanzar de manera más inminente es en el debate sobre el papel de las acusaciones populares que, como Manos Limpias o Hazte Oír, con denuncias basadas en recortes de diarios digitales, han abierto casos en los tribunales. También se quiere abordar la duración de las instrucciones judiciales. Creen en el gobierno que esta es una medida, una reforma que tiene que avanzarse en ella en los primeros meses del curso político a partir de 2025. El texto aún no se ha concretado, pero lo que se busca sobre todo es reducir la capacidad de actuación de esas organizaciones, algo que va a respaldar también el Consejo General del Poder Judicial, que hoy va a aprobar su informe sobre la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que es donde se quiere dar cabida a esa reforma de la que hablamos. Guille, gracias. Hasta luego. Vamos con esa medida que ya sabemos. Anunció ayer el Consejo de Ministros cambiar las normas para que todos aquellos usuarios que tengan muchos seguidores en redes sociales estén obligados a rectificar si lo que cuentan es una mentira, o a rectificar si a quien ataquen es a una persona y esta exige una rectificación. Es verdad que venimos de un episodio como fue La Habana, donde ha sido brutal el número de bulos que hemos visto correr por las redes sociales y se ha hablado mucho, ha habido mucho debate sobre el papel que estas han jugado, o los perfiles de determinadas personas en las redes sociales han jugado también en la gestión de la DANA. Obligar a rectificar aquellos perfiles que tengan más de 100.000 seguidores en una red social o que sumen más de 200.000 en todas las redes, como una medida, Edu, para combatir los bulos. ¿Qué te parece? Pues me parece una medida que, vamos a decir, adecúa a una ley que tiene ya muchos años, la que recoge el derecho de rectificación, si no recuerdo mal es del 83 o del 84,
cuando la manera en la que comunicaba y se canalizaba la información en este país era muy distinta a la actual, porque es previa a la revolución tecnológica digital del estallido de las redes sociales y su generalización. Así que me parece que es una manera valiente de enfocar un tema que es cierto, con el caso de la Dana lo hemos visto en su máxima, no sé si en su máxima, pero desde luego muy en su plena expresión. Todo susceptible de empeorar. Todo susceptible de empeorar siempre, donde hemos visto gente afirmando en redes y en programas y en platos de televisión la existencia de cientos de muertos en garajes y en parkings, donde la mentira ha alcanzado unas cotas de excepción, en mi opinión, ¿no? Y es cierto que vivimos una época donde los aceleradores digitales operan como aceleradores de mentiras, y este es un fenómeno que se está estudiando en prácticamente todos los parlamentos democráticos del mundo, empezando por el Parlamento Europeo en la anterior legislatura, por el Congreso en Estados Unidos, por muchos parlamentos de Estados miembros de la Unión Europea, que tratan de ver cómo codificar regulatoria o legislativamente la defensa democrática frente a la erosión que la mentira produce en el funcionamiento institucional y en el propio funcionamiento democrático, ¿no? Así que el derecho de rectificación para grandes tenedores de, en este caso no de vivienda, pero sí de followers en las redes, ¿no? Pues ahí estamos unos cuantos los que estamos aquí, por encima de 100.000 seguidores en las redes, que tenga derecho a, o sea, que alguien pueda apelar a su derecho a que tú rectifiques cuando ha habido una mentira flagrante, me parece interesante, porque lleva los límites de responsabilidad con el ejercicio de la verdad y el respeto a los hechos más allá de los medios de comunicación tradicionales que llevan ya 4 décadas sometidos a ese escrutinio. Así que es bueno, es un debate. ¿Lo corregirá todo? No, desde luego que no. Más de un ministro se va a tener que ver algún día escuchando que tiene que rectificar porque alguien apela a esta ley si finalmente llega al Boletín Oficial del Estado, seguramente también, ¿no? Porque nadie está exento de estas cosas. Así que, bueno, veremos a ver qué queda de sí el debate. Escucharemos el Parlamento de nuestro país con mucha atención. Elena. Yo siempre he sido muy partidaria, efectivamente, de equiparar la información, la comunicación y los comportamientos en la vía digital a lo que es la vida física, analógica, y por lo tanto yo creo que todo lo que conduzca a eso, a decir que los comportamientos son igual de vigilados y de punibles en el sentido legal si se producen en una vía o en otra. Entonces yo creo que en ese sentido creo que es positivo apelar a la responsabilidad individual y el hecho de que estés en redes sociales no eres impune, y en ese sentido yo lo considero muy positivo, ¿no? Otra cosa es que lo que asistimos es a campañas de intoxicación y de manipulación en redes que son difíciles de perseguir y que son las que más daño producen, incluso como estamos viendo en procesos legislativos de muchos países, ¿no? Por lo tanto, todo lo que avancemos en dar esa transparencia y esa equiparación a lo que son los comportamientos en el ámbito físico me parece positivo. Y estoy de acuerdo en que esto no va a solucionar el problema grave que tenemos con la desinformación, no solo España, sino todo el mundo, a raíz de la irrupción de las redes sociales y la ruptura del monopolio que teníamos los medios de comunicación profesionales sobre la comunicación pública. Pero creo que es un paso en la buena dirección. Si le pusiera un pero importante a esa medida es que 100.000 me parecen muchos. Creo que tendría que ser un umbral más bajo. 100.000... hay mucha gente por encima de 100.000, pero hay cuentas con 50.000, con 30.000 que tienen más audiencia que muchos medios de comunicación, porque pensamos en medios de comunicación y pensamos en periódicos nacionales, en la SER, en fin, pero aquí está regulado absolutamente cualquier medio de comunicación, incluso uno local. Todos los medios estamos regulados. La ley, en mi opinión, tiene un punto... Pero esto no viene de ahora, viene de la ley anterior del 84, que puede ser un poco cuestionable. En la ley se habla de rectificación y todo el mundo interpreta que has cometido un error cuando rectificas, pero si te vas a lo que dice la ley, dice que tienes que publicar siempre que la persona aludida considere que los hechos son inciertos. Es decir, es una opinión subjetiva de la persona aludida a dar su versión. Yo sería partidario incluso de bautizarla como una ley de rectificación y contraversión, que es lo que muchas sentencias del Constitucional hablan de esta ley, que es una ley que sirve no solamente para corregir errores flagrantes, sino también para matizar la versión de parte que un afectado por una noticia puede tener, incluso si lo que matiza no entra en contradicción con lo que dice el medio o con lo que ha publicado el medio. Pero en cualquier caso, bienvenido es. Es decir, yo creo que lo que no tenía sentido es que se apliquen raseros distintos
a la comunicación mediática convencional y a la nueva comunicación digital, en la que una sola persona puede tener más impacto y más capacidad y más audiencia que muchos medios de comunicación. Hay de todas formas también a lo mejor otro problema, que es que yo creo que esto, y lo citaba Guillermo, no se puede hacer sin el compromiso de las plataformas. Claro, y hay las algunas... plataformas están en España y se las puede regular. Lo que no puede ser es asumir que son irregulables porque no están aquí. Ya, pero algunas de estas plataformas están controladas por quien están controladas, por no decir pero, todas estas plataformas. Pero tenemos el código civil. Sí, evidentemente opera. Es verdad que luego tenemos país. Los límites que tenemos, y la Audiencia Nacional, el día que se intenta regular Telegram, se encuentra con un muro brutal. Pero creo que deberíamos asumir que no podemos aceptar que porque esté en Estados Unidos o en las Bahamas o en Rusia no se le regula. Pues es una de las medidas anunciadas para esta regeneración democrática que da pie al debate. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos ya con todo el bloque judicial. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Eduardo Madina, Ignacio Escolar y Elena Pisonero. En esta semana de declaraciones judiciales que siguen todavía hoy y que han centrado las miradas sobre todo en el Gobierno, ayer hubo una noticia también del ámbito judicial que obligó a girar la mirada hacia otro espacio. Es un escrito de la Fiscalía que nos lleva de nuevo a la Dana y que nos lleva de nuevo hasta Valencia, porque la Fiscalía ha enviado un escrito al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para apoyar que se abra una investigación al presidente de la Generalitat, a Carlos Mazón, por la posible responsabilidad penal que se pueda derivar de su gestión de la catástrofe. Radio Valencia, Ana Talens, hola de nuevo. Hola, buen día. Hay hasta 7 querellas agrupadas en una misma causa que denuncian delitos de lesiones o de homicidio imprudente por las decisiones que tomó o las decisiones que no tomó el presidente junto a su exconsellera de Interior. La Fiscalía ha respondido al Tribunal Superior de Justicia que apoya que se investiguen las denuncias y querellas presentadas contra Carlos Mazón agrupadas y que sea esa investigación en la justicia ordinaria. En caso de encontrar indicios de delitos, se elevaría entonces al TSJ, dada la condición de aforado del jefe del Consell. La Fiscalía cree conveniente que se realice una completa investigación judicial sobre los hechos ocurridos, concretando la intervención o, en su caso, inacción de cada uno de los querellados y denunciados, entre ellos el presidente Mazón, la exconsellera Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias. Añade que las denuncias por, entre otros delitos, como el de omisión de deber de socorro, daños imprudentes, lesiones y contra los derechos de los trabajadores, componen un relato causa-efecto. En las reacciones, el presidente Mazón aseguraba que es una filtración interesada, coincidiendo con una semana complicada para el Partido Socialista. Es curioso porque ahora es cuando la Fiscalía, que depende del imputado fiscal general, que depende del Gobierno de España, es curioso que se quiera hacer ruido precisamente en una semana nefasta en la que el PSOE tiene mucho que tapar, pero en fin, ya sabe usted de quién depende la Fiscalía. Y por su parte, los ministros que acudieron ayer al Senado no quisieron pronunciarse sobre la decisión de la Fiscalía de Valencia. Ana, hasta luego. Hasta luego. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Sobre esta petición que hace la Fiscalía para la apertura de una investigación a Carlos Mazón y a su exconsellera de Interior por la gestión de la Dana, ¿qué recorrido puede tener? ¿Hasta dónde puede llegar? Pues vamos a ver lo que van determinando, Ángels, con el paso del tiempo, las diligencias de investigación. De momento lo que tenemos es que, como ha contado Ana, la Fiscalía apoya que se investigue la gestión de la Generalitat al frente de la Dana. Y al frente de esa gestión estaba Carlos Mazón, pero el Ministerio Público de momento no avala que se pueda investigar al presidente porque deja el caso en un juzgado ordinario y Mazón está aforado ante el Tribunal de Justicia de Valencia. Si el juzgado admite esta tesis de la Fiscalía y abre la investigación, ojo, porque sí que va a estar en el radar la exconsellera de la que hablaba, Salomé Pradas, porque ella no está aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. En el momento en el que el juez aprecie indicios de relevancia penal contra algún aforado, sea Carlos Mazón o algún otro miembro de su gobierno, tendrá que pasar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Pero ahora sería que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el que decidiera iniciar la investigación. Lo de la Fiscalía es solo una petición. Eso es, la Fiscalía lo que hace es apoyar que se investigue la gestión de la Generalitat al frente de la Dana y que se haga en un juzgado ordinario, Ángels. Por lo tanto, este juez no tiene competencias para poder investigar ni a Carlos Mazón ni a ningún aforado. Pero en el caso de que encuentre indicios, es decir, de que poco a poco las diligencias de investigación vayan cristalizando indicios de responsabilidad penal contra alguno de los aforados, sea Carlos Mazón o cualquier otro miembro de su gobierno, tendrá que elevar el caso al Tribunal de Justicia de Valencia.
transparencia. Hay otra información relacionada con la DANA y también del ámbito judicial, porque ayer supimos, Pedro, que el Tribunal Supremo rechazaba admitir una querella contra Pedro Sánchez y el ministro Grande Marlaska también por la gestión de la DANA. Un abogado de Valencia los había denunciado por inacción precisamente en esta gestión, pero el Supremo ha inadmitido esta querella. El Supremo lo ha tumbado directamente, esa demanda de un abogado contra el presidente del Gobierno y el ministro Marlaska por una supuesta inactividad, porque entiende el Alto Tribunal que no tiene competencias para analizar el hipotético Real Decreto del estado de alarma que debió aprobar el Gobierno, tal y como pedía, para hacer frente a la DANA, y porque, dice, el demandante no está legitimado para emprender acciones legales contra el Gobierno. La Sala le contesta que no solo él, sino que todos los españoles comparten el dolor por lo que ha ocurrido, pero que para abrir causa es necesario acreditar interés legítimo o lesión de algún derecho, lo que no ocurre en este caso. Pedro, luego vuelvo contigo, porque estás en la puerta de los juzgados de Plaza Castilla, porque es ahí donde va a ir a declarar la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Perfecto, Venga, ahora hablamos, Ángel. En un ratito volvemos a conectar con Pedro Jiménez. Escrito de la Fiscalía apoyando que se abra una investigación, Elena, al presidente de la Generalitat y a su exconsellera por la gestión de la DANA. ¿Qué te parece? Bueno, del desarrollo de la noticia me parece que es prudente que digan, oye, pues esto se tiene que investigar y si hay indicios suficientes, pues se tendrá que proceder a escalarlo en aquellas instancias que pueden enjuiciar a una persona que está aforada. O sea, yo creo que para eso está la justicia, ¿no? A mí lo que me preocupa, no porque lo haya dicho Mazón, sino porque creo que es verdad que tenemos un excesivo ruido judicial, ¿no? Cuando en las claves, yo ya digo, estamos enfangados, y bueno, a lo mejor la palabra no es la adecuada, en una agenda judicial que impide que hablemos de otros temas más de fondo, lo que no quiere decir que esto no nos preocupe, que nos preocupa, ¿no? Yo creo que tenemos que dejar que trabajar a la justicia. El planteamiento que ha hecho la Fiscalía me parece que es muy correcto y procurar que efectivamente pueda trabajar con los recursos suficientes para dirimir todas las demandas que se vayan produciendo, ¿no? Pero sorprende el contraste que habéis planteado con el Tribunal Supremo, que no, en una situación paralela, pues digamos que se inhibe por una cuestión más de fondo, de forma, que de fondo. Pero bueno, yo repito, la justicia está para efectivamente proceder a valorar y enjuiciar, nunca mejor dicho, comportamientos que no se consideran acordes a la ley o que desprotegen a los ciudadanos, y lo que hay que dejar es que trabajen y no hacer que cobren el protagonismo de la vida de todos los españoles. Ignacio. Yo creo que no son casos comparables por una razón muy evidente, porque las competencias estaban donde estaban, y estaban, como recuerda también el Supremo, en la Generalitat Valenciana. Es decir, no es una cuestión paralela, como dice Claro, Elena. la idea de yo lo veo paralelo. Otra cosa es que no sea procedente o lo que sea, ¿no? Yo creo que no. Es decir, si el Gobierno hubiese intervenido y aplicado un decreto, hubiese asumido competencias, pero mientras no lo ha hecho, no las tenía, y sobre todo no las pues tenía eso es lo que durante... habría que valorar. Si pudiéndolo haber hecho, no lo ha hecho, pero vale. Yo creo que no Por es eso es comparable. paralelo. En ningún Termina caso. Ignacio y luego vuelve. Y Ignacio. en cualquier caso, yo no sé si Carlos Mazón tiene o no tiene responsabilidad judicial, o decidirá un proceso judicial que además va a ser muy largo y que no depende en ningún caso de la Fiscalía, sino que depende de la Fiscalía, de los jueces y de un montón de personas. No es una decisión individual y no es en ningún caso una decisión del Gobierno, como ha intentado decir Mazón, porque es falso que la Fiscalía dependa del Gobierno. El fiscal general de Estado es nombrado por el Gobierno, por este y por los anteriores, siempre ha sido así. Pero a partir de ese momento tienen independencia este y los anteriores, no tienen que reportar ninguna de sus decisiones. Y son irrevocables también, no se les puede cambiar. Y luego, sobre la responsabilidad de Mazón, yo creo que es que independientemente de la responsabilidad judicial, alguien que se pasó en el Ventorro 3 horas mientras estaba muriendo gente, que es lo que pasó en Valencia, incomunicado, que no llega a la reunión donde se tienen que tomar las decisiones, es que da igual la responsabilidad judicial. Tiene una responsabilidad evidente política, que le están recordando los valencianos saliendo a la calle en manifestaciones que no se recuerdan desde el no a la guerra y que no ha querido asumir. Y que es algo evidente y que saben hasta en su propio partido que, en fin, yo creo que no hay nadie en el Partido Popular que crea que pueda ser el candidato en las siguientes elecciones, pero aún así han decidido mejor. Primero decidieron intentar a ver si podían implicar a Rivera, a Teresa Rivera, a la EMET, a los meteorólogos, en toda la historia para tapar el Ventorro, que es lo que había que tapar. Y después, pues cuando han visto que eso no ha colado, ni siquiera en Europa, donde tuvieron un enorme fiasco con esa estrategia, pues están intentando proteger a Mazón por otra razón. Porque si lo cambian, tienen que convocar tiene que haber un nuevo proceso de investidura y no cuentan con los votos de Vox para poder sacarla adelante. Eduardo. Bueno, vamos a ver, es que yo creo que este asunto mezcla muchos temas, ¿no? Es verdad que a lo largo de la democracia ha habido fiscales generales del Estado de un tipo y de otro.
y aunque es obvio que no tienen ninguna línea... ¿El tipo de otros son más dependientes o menos dependientes? Exacto, que han entendido la oficina y el trabajo de una manera o de otra, ¿no? Unos lo han hecho de manera más autónoma con respecto a su gobierno y otros de manera completamente vinculada a la estrategia de gobierno. Y de todo ha habido. Mi abuela decía en la viña del Señor, yo diría en estos 40 años, ¿no? De todo ha habido. Y yo creo que este es un fiscal que no destaca por autonomía. No lo creo. Y a las pruebas me remito de estos últimos años, desde que fue nombrado. Ha dado muestras más que suficientes de no ser un fiscal autónomo de la estrategia del gobierno, ¿no? ¿A qué pruebas? ¿Cómo? ¿A qué pruebas? ¿Te repites? Pues primero, de entrada, repite. Me remito a muchas, y principalmente a que es el primer fiscal general del Estado que está imputado por una causa de revelación de secretos, que es un tema relevante y significativo. Segundo, creo que ha habido fiscales generales del Estado que han sido antes ministros del mismo gobierno y de ambos colores, y eso tiende a mostrar o dar señales de poca autonomía con respecto a ese gobierno. Así que creo que ha habido fiscalías generales del Estado más autónomas y otras menos, ¿no? Segundo, yo no tengo ni idea de si Carlos Mazón tuvo responsabilidades judiciales en lo que ahora parece que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana quiere investigar. Lo que sí sé es que tuvo políticas, y no creo que las tuviera en exclusiva, porque la DANA afectó de manera muy contundente a la Comunidad Valenciana, pero también afectó de manera significativa a la Comunidad de Castilla-La Mancha. Pasa más desapercibida esta comunidad autónoma porque el impacto en número de vidas y el impacto en daños y en bienes e inmuebles, etcétera, fue menor. Pero cuando hablamos de competencias en una desgracia como esta, normalmente estamos ocultando un debate de descoordinación. Y yo creo que cuando hay una emergencia nacional con más de 200 muertos, entrar en un debate de competencias es siempre, ya lo hablamos mucho en aquellos días del impacto duro de la DANA, en aquellos días en los que sucedieron los hechos, ocultaba una especie de búsqueda de envío de facturas, cuando en realidad lo que ha sucedido es un fallo de coordinación significativo, desde mi punto de vista, entre las distintas autonomías, entre las distintas administraciones y entre los distintos niveles del Estado. ¿Quién tiene más o menos competencia? Bueno, pues en una emergencia nacional que impacta en 2 comunidades autónomas y que requiere de la coordinación de todas las administraciones, seguramente de todas las administraciones, porque de su coordinación requiere la respuesta. Así que vamos a ver qué pasa con este juzgado de la comunidad autónoma de la Comunidad Valenciana y a ver qué sucede finalmente con el recorrido judicial de eso que la Fiscalía parece ver o parece intuir que tiene dentro indicios de delito, ¿no? Pero más allá de la judicialización del comportamiento, desde luego creo que políticamente sí tiene toda la responsabilidad, preguntarnos qué falló y lo más importante, sacar conclusiones para que si en el futuro volvemos a tener una emergencia nacional no falle tanto como falló. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, y lo que escuchan es sonido en directo del Congreso de los Diputados, a punto de empezar el Pleno, que empieza con la sesión de control al Gobierno, la última sesión de control al Gobierno que se celebra en el Congreso de los Diputados este año, porque va a empezar ya el periodo vacacional de Navidad, y una sesión en la que seguramente, más allá de la pregunta que haya registrado la oposición, que haya registrado el Partido Popular para formularle al presidente del Gobierno, va a girar seguramente en torno a la corrupción, porque estamos en una semana, como decíamos al principio, muy marcada por las declaraciones judiciales de asuntos que afectan directamente al Gobierno y al presidente del Gobierno. Y no solo eso, Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. También en medio de la tensión de estos últimos días del año para intentar alcanzar acuerdos entre el Gobierno y los socios para poder sacar adelante las cuentas del Estado. Sí, y no lo tendrá fácil el Gobierno, porque si miramos las declaraciones de los últimos días, por ejemplo, lo que decía Junts, también la guerra entre PNV y Podemos, que han empezado una guerra dialéctica los últimos días que desde luego no facilita para nada la estabilidad parlamentaria del Gobierno. Lo tendrá complicado el Ejecutivo. En cualquier caso, desde Moncloa, desde el Gobierno, confían en que este periodo vacacional pueda suavizar la situación, pueda suavizar las cosas y empezar a negociar, como te digo, Ángeles, de cara a aprobar los presupuestos que nos dicen en el Gobierno. Esperan sacarlos, al menos esperan empezar a negociar en el primer trimestre del próximo año. Esa tensión con los socios, hay que sumar las declaraciones, y después iremos con ello, las declaraciones que hizo ayer el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una entrevista que concedió en horario de máxima audiencia a TV3, reclamando esa porción de protagonismo que quiere habitualmente Carles Puigdemont y endureciendo las condiciones, endureciendo la posibilidad de ceder sus votos para que puedan salir adelante estos presupuestos generales del Estado. Empieza la sesión. Si ocupan sus escaños, reanudaremos la sesión.
Un poco de retraso hoy, se nota eso de que esa es la última del año. Están felicitando las Navidades, ¿tú crees? No creo. Bueno, entre los del mismo partido sí. Sí, bueno, y también el ambiente también es con bueno. los otros eso también. ya suponer mucho. El ambiente es bueno. Empieza. Desgraciadamente tengo que rogarles de nuevo que nos pongamos en pie para hacer un minuto de silencio en homenaje a la última víctima de violencia machista. En este caso se trata de Marta Isabel, de 50 años, que fue asesinada en Murcia. Esta mañana lo hemos contado, cómo habían detenido al asesino de la última víctima de violencia machista en Cartagena, detenido después de que él confesara el crimen. Un hombre de 47 años que se entregó, de hecho, en la comisaría de policía allí en Cartagena, se presentó y confesó que había matado a su mujer, una mujer de 50 años. La mató a los 10 días de que hubiera vencido la orden de alejamiento que tenía impuesta. Hoy precisamente nos contaba también Mario Alorido cómo se iban a modificar algunas de las medidas que contempla el plan Biogen, el plan de la lucha contra la violencia de género, para evitar que pasen este tipo de asuntos. Recordemos que no sé si fue la penúltima mujer asesinada, teóricamente tenía que llevar una pulsera porque estaba dentro del plan Biogen y fue asesinada dentro del vehículo, en Palma fue asesinada por la persona que tenía esa orden de alejamiento y que además ella estaba protegida con esa pulsera. Y la asesinada en Cartagena, por la que se está haciendo ahora este minuto de silencio aquí en el Congreso de los Diputados, tenía también, el asesino tenía una orden de alejamiento, pero que había decaído hace justamente 10 días. Termina pues este minuto de silencio por la última víctima de violencia machista aquí en España, en este caso en Cartagena, y sí empieza la sesión. Dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera pregunta la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Gracias, presidenta. ¿De verdad cree que el Poder Judicial va por usted, señor Sánchez? ¿De verdad piensa que los jueces en España no han completado la transición? Muchas gracias. Haciendo referencia a unas declaraciones previas que había hecho el presidente del Gobierno sobre el sistema judicial. A ver. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. No fui yo quien dijo que el Tribunal Constitucional era el cáncer del Estado de Derecho en nuestro país, señoría. Fueron ustedes. Respuesta breve, reservando para las réplicas uno y otro. Primera del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo, que en el turno de réplica va a dar más explicaciones sobre la pregunta que le ha formulado directamente al presidente del Gobierno. Consumieran sus 2 minutos y medio. Ahora mismo, exacto. Señor Sánchez, hay 4.000 pacientes de ELA que están esperando que su gobierno desbloquee las ayudas que hemos aprobado en el Congreso. Somos el segundo país con mayor pobreza infantil de la Unión Europea. No hay una sola vivienda de los centenares de miles que usted ha comprometido. Y, por supuesto, los valencianos están esperando cobrar las ayudas. Y con todo esto y más, hay que aguantar que usted se haga la víctima frente a los jueces. Yo ya sé que usted preferiría un señor Bolaños en cada juzgado de España y la vicepresidenta Montero de presidenta del Tribunal Supremo, pero eso no es posible, señoría. Estamos en un Estado de Derecho a pesar de usted. Mire, las fuerzas y cuerpos de seguridad y la justicia persiguen delitos. Si usted se siente perseguido, haga la regla de 3 y encontrará el resultado. Si es víctima de algo, es de haber abusado de la confianza, de la buena fe y del dinero de los españoles. De hecho, mientras usted está aquí sin contestar absolutamente nada, hay otra declaración por 4 delitos en los juzgados de la Plaza de Castilla, donde probablemente tampoco se contestará nada. Por cierto, ¿habrá grabado usted el desayuno de esta mañana en la Moncloa para incorporar a su próximo documental? Mire, han pasado 400 días de esta legislatura y lo que ha avanzado realmente son las causas judiciales contra su gobierno y los paseillos de los suyos. Fíjese, Ábalos, Koldo, Santos, Cerdán, Aldama, Jessica, las otras señoritas y el fiscal general del Estado. El borrado de los ERES, otra vez Delsi, su hermano, su mujer y la asesora de Moncloa. Este es su balance del 2024. 12 meses, 12 causas. Y pensar que hace años creíamos que usted solo tenía el problema de su tesis doctoral. Mire,
Señor Sánchez, cuando hay que abordar los problemas de los españoles, carpeta vacía del gobierno y mandar callar a todos los presidentes autonómicos. Dicen que usted es el uno de la trama. También el cero en servicio público y en respeto a las instituciones democráticas de nuestro país. Muchas gracias, señoría. Pero sobrado, incluso algo de tiempo. Uno siempre piensa que no va a poder generar más frases Alberto Núñez Feijóo que llamen la atención. Bueno, pues siempre hay alguna que sorprende. Y esta vez es el desayuno de esta mañana en Moncloa. Muchas gracias, señor Feijóo. Señor presidente, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Con las imágenes que tiene usted, con las amistades que ha tenido, señor Feijóo, tápese un poco. Si es que lo pone muy fácil, señoría. Mire, usted no plantea nada sobre vivienda, sobre educación, sobre dependencia, sobre sanidad, sobre empleo, sobre crecimiento económico. Hoy, esta semana, que el Banco de España ha elevado las previsiones de crecimiento económico de nuestro país al 3,1%. Bueno, vamos a tratar de sacar algo de utilidad de su sesión de control, señoría. Habla del servicio de justicia. Y he de decirle que yo estoy convencido de que una amplísima mayoría de jueces y juezas en nuestro país cumple con su labor con absoluto rigor. Y también tengo que decirle, con hechos, con datos, no con bulos, que este gobierno ha contribuido al fortalecimiento y a la modernización del servicio de justicia de nuestro país. Ahí están los datos. Hemos aumentado en un 31% la inversión en justicia. Hemos aumentado de 2019 a 2023 en 1.260 las plazas de jueces y de fiscales. 1.200 millones de euros para la digitalización de un servicio tan importante como es el servicio de justicia para nuestro país. Y fruto de todo ello y de otras muchas cosas que está haciendo este gobierno, España ha escalado en los rankings internacionales más acreditados en calidad democrática y calidad institucional. Claro que sí. Esos son los datos, no son los bulos de usted, señoría. Hoy España tiene una mayor y mejor calidad institucional, una mayor y mejor calidad democrática, al igual que tenemos un mejor bienestar social, un mayor bienestar social, mejoras en igualdad de género, en sostenibilidad medioambiental, en empleo, en crecimiento económico, en definitiva, en todo aquello que ustedes se niegan a debatir y a preguntar en estas sesiones de control. Así que, señor Feijóo, acabamos como empezamos el año. Ustedes con el bulo y nosotros con el boletín oficial del Estado, con el BOE, mejorando la calidad de vida de la gente. Tendremos ocasión de comentar este cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, porque después iremos a las declaraciones judiciales de estos últimos días, que es lo que está en el fondo de este enfrentamiento dialéctico entre ellos dos. En el Abierto, Eduardo Madina, Ignacio Escolar y Elena Pisonero. Y antes de ir a esas declaraciones de Koldo de ayer, de Aldama de antes de ayer, la declaración de hoy de la esposa del presidente del gobierno, de Begoña Gómez, por continuar con el análisis en el punto en el que lo teníamos. Estamos hablando de ese apoyo de la Fiscalía a la apertura de una investigación al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la DANA. Y decía Edu, y no estaba de acuerdo Ignacio, cuando hablaba de dos tipos de fiscales, uno más autónomos y otros menos autónomos. Y también hablaba, Edu, de la falta de coordinación. Es decir, que en las responsabilidades hay una responsabilidad, decía, por encima, que es la falta de coordinación entre administraciones. Sí, pero por no irme otra vez para atrás del todo, lo voy a ligar lo que acaba de decir Feijóo, que me ha parecido interesante. Feijóo ha equiparado el borrado de los SERE, lo ha llamado, con la investigación contra el fiscal general del Estado y contra Begoña Gómez. Vamos a explicar qué es. Eso que llama él el borrado de los SERE es una sentencia del Tribunal Constitucional, que es un tribunal legítimo, que se elige exactamente igual hoy que cuando gobernaba la derecha, que tiene la misma legitimidad hoy cuando da esta sentencia sobre los SERE que cuando, por ejemplo, condenó el estado de alarma, condenó al gobierno por el estado de alarma, y que es, como todos los sistemas de tribunales, está sometido a un ejercicio de revisión y que las decisiones que toma, incluso en algunos casos, se pueden llevar a Europa y que ningún juez actúa de manera autónoma y que luego tiene que haber unos procesos, ¿no? Cuando alguien está imputado, lo que tiene para empezar es presunción de inocencia. Para empezar, desde un punto de vista judicial. Entonces, ya equiparar una sentencia firme del Constitucional con una investigación sometida a presunción de inocencia te explica qué tipo de Estado de Derecho está aplicando Feijóo. O sea, hay unos tribunales buenos y unos malos. Uno es un cáncer del Estado de Derecho, como dijo González Pons, y el otro son jueces haciendo todo perfectamente bien, a pesar de que en un caso estamos hablando de una instrucción que ya veremos si llega a un sitio o no llega, y en el otro de una sentencia. Eso me parece un doble rasero clarísimo. Y luego, volviendo al tema del fiscal general del Estado. Yo lo que veo en la investigación del fiscal general del Estado, lo he desarrollado en estos micrófonos, lo he escrito en varios artículos, es una investigación bastante anómala, por una razón muy fácil de explicar. Le están investigando al fiscal general del Estado y a la fiscal jefa provincial de Madrid por la filtración de un documento. Un documento que tuvieron acceso unas 100 personas, de los cuales solo en la Fiscalía ya hay alrededor de 40
en distintos sitios. Pero el fiscal, en la primera investigación en el TSJ de Madrid se centró en una nota de prensa, que ahí sí que había una razón por la cual investigar al fiscal, porque el fiscal general del Estado reconoció que esa nota de prensa era suya, que la había decidido él. Y dijo, sí, asumo toda la responsabilidad. Llega al Supremo y el Supremo dice, no, esta nota de prensa no tiene ningún delito. No hay nada que investigar aquí, pero sigo investigando al fiscal general del Estado. Porque a él sí y a los otros 98 no, empezando por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la primera persona que obviamente tuvo acceso a esa documentación y la filtró a los medios de comunicación, porque algunos sí y otros no. Si puede haber sido él, como otras 100 personas más, ¿por qué solamente se centra la investigación en una persona? Yo tengo una respuesta y no es bonita, porque es de las pocas instituciones en la justicia en España que en este momento tan polarizado en el que estamos y que ha habido un pulso real entre el gobierno y los jueces, que empezó, si me apuras, con las manifestaciones contra la ley de amnistía cuando era solo un borrador, algo que no se ha visto jamás en democracia, unos jueces manifestándose contra el borrador de una ley, por mucho que les desagradase, pero una ley que es potestad del Poder Legislativo, pues está llevando a situaciones muy anómalas. Eso y muchas, y como lo que va a pasar hoy con la declaración de Begoña Gómez, que por no extenderme lo explico después porque es largo, pero que también es muy anómalo. Edu. Bueno, manifestaciones contra borradores de leyes ha habido muchas. ¿De jueces? De todo tipo, Ignacio. Con las togas en la puerta del juzgado yo no he visto ninguna. Yo he visto manifestaciones de todo tipo contra borradores de leyes, algunas me tocó votarlas a mí como diputado y antes de que llegara ni siquiera texto de borrador de proyecto de ley ya estaban las manifestaciones convocadas. Y estoy pensando en de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo. Y además, cualquier ciudadana o ciudadano, independientemente de su profesión, tiene derecho a manifestarse. No creo que el asunto esté en las manifestaciones que hubo contra esa ley ni contra ninguna otra. Lo que creo es que, sigo diciendo, a lo largo de los 40 años de democracia, ha habido fiscales generales del Estado más autónomos del gobierno y fiscales generales del Estado más vinculados a la estrategia del gobierno. Y a ti te parecerá anómala las circunstancias de la investigación, parece que la conoces a fondo. A mí lo que me parece, anómalo es tener un fiscal general de Estado imputado, que es la primera vez que sucede en 40 años y esa es mi opinión sobre la Fiscalía, ninguna otra. Bien, no, yo ya me he perdido porque es verdad que estos expedientes son largos y creo que lo relevante, matizo, a mí lo que me parece interesante es que, como he dicho, hay un análisis de la situación que tiene, y lo ha explicado muy bien Edu antes, un plano político, que es donde se tienen que dirimir las responsabilidades políticas y en última instancia cuando se presenten o no a las elecciones, y esa es la valoración que harán los ciudadanos, y otro que es la judicial y que hay que dejar trabajar a la justicia. Creo que es malo utilizar o cuestionar la justicia como argumento político, me parece terrible, porque jugamos con cosas que al final garantizan el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho, y lo que deberíamos procurar es que funcione adecuadamente el Estado de Derecho y haya los contrapesos para, al final todos somos humanos y habrá fiscales, igual que habrá jueces, que no hacen bien su trabajo, pero eso no debe cuestionar el sistema de división de poderes, que es lo que estamos permanentemente contaminando, porque eso genera inseguridad al ciudadano que pensará que según con quién esté soy impune o no. Y eso sí que me parece muy, muy dañino, ¿no? Esperemos que efectivamente se diriman las responsabilidades de cada uno, confiemos en que funciona la justicia y reclamemos a los políticos y en este caso al Poder Legislativo que adopte las medidas que en su caso corrijan las deficiencias que pueda haber en el sistema, que seguro que las hay, pero eso no quiere decir que el sistema no funcione y que nadie hace bien su trabajo. Pues a la vuelta de publicidad vamos a seguir hablando de la justicia, de las declaraciones ante la justicia, en este caso de Koldo García, que fue a quien le tocó ayer declarar ante el Supremo. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Eduardo Madina, Ignacio Escolar y Elena Pisonero. Ayer, como decíamos, declaró ante el Supremo el exasesor de Ábalos, Koldo García. Dijo que no cobró comisiones y que las declaraciones de Víctor de Aldama, que había comparecido ante el Supremo el día anterior, eran falsas. Desmintió, por ejemplo, que fuera su letra la que aparecía en el manuscrito que Aldama aportó, ese pantallazo como prueba de unas obras supuestamente amañadas, de unas concesiones supuestamente amañadas. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, Ángel, buenos días. En resumen, es que Koldo
lo niega todo. Defiende a Ábalos y también dice que el PSOE nunca recibió parte de las mordidas, como dijo Aldama. De todas formas, el momento más comprometido fue cuando el juez le preguntó, claro, por el incremento de su patrimonio y por el dinero que tenía en su casa. Los números se le atragantaron a Koldo García. Tuvo dificultades, Ángels, para explicar cómo ingresaron él y su mujer 1,2 millones de euros en 5 años o más de 350.000 euros en metálico en ese periodo, que llegó a tener, dijo, hasta 34.000 euros en efectivo en casa. Una cantidad de dinero que explicó por hábito familiar, que es una costumbre en su familia, que le viene de sus padres tener mucho dinero en casa, dijo. Un dinero que aseguró le llegaba pues de préstamos concedidos a amigos, dinero que había recibido de una indemnización o por un accidente. Koldo García negó la trama de amaños en transportes, la autoría del papel sobre ese asunto presentada por Aldama, el cobro de comisiones y, en consecuencia, que recibiera dinero que acabara en el PSOE, como afirmó el corruptor Víctor de Aldama. También negó los pagos a Santos Cerdán y al jefe de gabinete de Montero o la propia irregularidad en los contratos de mascarillas. Al respecto dijo que se dedicó simplemente a enviar las ofertas a los técnicos, nunca a Ábalos, y que no recuerda los correos cruzados con Aldama que aparentan que tuvo un papel más relevante en las adjudicaciones. Koldo admitió que gestionó el alquiler de la vivienda en Cádiz para el disfrute de Ábalos, pero niega irregularidades y descartó que el exministro supiera cómo se pagaba el alquiler del piso de su novia. Ni el juez ni el fiscal, Ángels, porque nos contaban esas mismas fuentes, no dieron crédito a esa afirmación sin pruebas de Aldama, preguntaron por las mordidas para el Partido Socialista, pero tampoco el PP, acusación popular, preguntó por esa supuesta financiación ilegal, a pesar de que cree en las palabras del corruptor. Hubo más silencios significativos en la declaración de ayer. La defensa de Víctor de Aldama no realizó una sola pregunta a Koldo García, a pesar de que éste trató de dejarle por mentiroso. Gracias, Campos. A ti, buenos días. Llama la atención que los representantes del PP en este juicio no pregunten por esa presunta financiación ilegal del Partido Socialista, de la que habla, de esas mordidas de las que habla Víctor de Aldama, cuando fuera del Tribunal Supremo, cuando en el terreno político sí se habla de esto y sí habla el Partido Popular de esto. Pero en cualquier caso, desde que ha empezado todo este caso estamos hablando mucho, Elena, de distinguir los hechos, o sea, poner en valor los hechos. Y cuando hablemos de lo que está demostrado, de lo que está comprobado, de lo que viene avalado por informes policiales. Claro, llama mucho la atención que Koldo no supiera nada, él pasaba por ahí, cuando hay temas que sí están avalados por informes, por ejemplo, de la UCO. Sí, bueno, pero es la estrategia que ha decidido adoptar judicialmente. Nuestro sistema permite que alguien se defienda incluso mintiendo. Entonces, para eso está efectivamente el expediente, la investigación que se haga para dirimir cuál es la verdad objetiva, como tú bien apuntas, ¿no? Lo que está respaldado por los datos y por los hechos. Yo creo que es una estrategia judicial y aquí estamos en un culebrón de declaraciones y contradeclaraciones que, en fin, más allá de ser un espectáculo. A él le ayuda que de Aldama no aporte ninguna prueba de nada de todo lo que dice. Claro, pero yo creo que eso efectivamente nos lleva a no tomar, o yo no tomaría, desde luego, no se me ocurriría tomar partido por ninguna de las posiciones en un proceso que está en curso, ¿no? Para que efectivamente tengamos pruebas y se juegue con esa presunción de inocencia que es vertebral en nuestro sistema político. Bueno, completamente de acuerdo. Yo creo que este es un procedimiento donde vamos a ver que va a ser largo, tiene pinta de que va a ser largo, y donde vamos a ver muchas declaraciones como esta, de un personaje como Koldo García. Sigo preguntándome qué hizo este señor para formar parte de gabinetes de ministros durante tanto tiempo, y aunque comparto plenamente que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, vamos a ver si es capaz de explicar las cosas que ayer le preguntaron en el Tribunal Supremo que no supo explicar, y vamos a ver dónde termina todo esto, ¿no? Es difícil interpretar cómo ha podido ser posible que este supuesto caso de corrupción haya cuajado ahí dentro, ¿no? Veremos a ver en qué queda y qué dice finalmente el Tribunal Supremo, pero desde luego yo creo que tiene bastante mala pinta. Que haya cuajado ahí dentro en la política de hace 4 días, es decir, que no estamos hablando de hace décadas. Sí, yo creo que en el caso de Koldo es que las evidencias son bastante claras. No solamente que apareciese dinero en un registro en su casa, que es algo que él no niega porque es factual, sino también 2 datos más. 1, él habitualmente metía dinero en efectivo en su cuenta corriente. No es el método de blanqueo más eficaz ni el más brillante, pero era el que utilizaba.
Tampoco todos los métodos de blanqueo que utilizaba Koldo eran muy sofisticados. El otro fue comprar pisos a sus hijas menores de edad en Benidorm. O sea, que ninguno de los dos era lo que se dice un sistema muy elaborado de ingeniería financiera. La UCO además ha encontrado en sus cuentas, en sus movimientos de cuentas, que no solo metía dinero en efectivo, sino que no gastaba nada con la tarjeta. Con lo cual deduce, sin ser tampoco un gran Sherlock Holmes, no hace falta ser tampoco un gran detective, que si metes dinero en efectivo y no gastas con tarjeta, de otro lado tienes ingresos, porque si no, ¿cómo pagas tu vida? ¿Por qué de repente tienes unos gastos de tanto al mes y de repente desaparecen los gastos y además ingresas? Pues es blanco y en botella, en mi opinión. Y sí, esto negro, no significa negro. Sí. Esto sería un poco racista. Blanco y en botella. Bueno, los blancos también tenemos derecho a vivir. Por supuesto no quería decir que sea racista, es una broma con la expresión. Y volviendo a Koldo, yo creo que aquí evidentemente todo el mundo tiene derecho a un juicio, ni siquiera estos indicios valen para condenar a nadie, tendrá que haber una investigación judicial más amplia, pero todo lo que sale ahora pues huele muy mal, no es algo que sea muy normal. Y en el caso de Ábalos yo creo que tampoco, porque es difícil pensar esta idea de que tu amiga, tu novia, lo que fuera, está pagada por un empresario con el cual tienes tratos raros y que tú no sepas nada de que le están pagando el piso. Pues es muy extraño de creer que algo así se haga a espaldas del propio Ábalos. Y hasta ahora, además, recordemos que por ahora la investigación se ha centrado en Koldo porque como Ábalos está aforado, no quiso dimitir cuando se lo pidió su partido y le expulsó, pues se quedó aforado en el Supremo y la investigación sobre sus cuentas, sobre sus movimientos bancarios, sobre sus pagos, sus cobros, todo esto que ha encontrado los indicios bastante fuertes contra Ábalos van a empezar ahora. Hasta ahora no ha llegado. A mí lo que me apasiona es decir que tenía dinero en casa porque en su familia es costumbre, que tenía mucho dinero. Primero, para tener dinero en casa, para tener mucho dinero en casa tienes que tener mucho dinero. Y luego tenerlo en casa porque en su familia era la costumbre. ¿No? Tener dinero en casa no es ilegal, lo raro es que no gastes. Claro, no. Y solo ingreses. Hombre, y tener tanto dinero en casa a lo mejor un poco sospechoso sí que es. Vamos con la declaración de hoy, que hoy es la declaración, es el turno a las 10 de la mañana. Está previsto que declare Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, en este caso ante el juez Juan Carlos Peinado. Es por otro caso, no tiene nada que ver con el caso Ábalos ni esta trama de corrupción. Es la tercera vez que Begoña Gómez declara desde que comenzó la investigación en el mes de abril. El juez Peinado, ya saben que ha ido ampliando la investigación con nuevos delitos y con nuevas querellas que ha ido admitiendo. Vuelvo contigo, Pedro Jiménez. En esta ocasión, ¿por qué declara Begoña Gómez? ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Pues en esta ocasión Begoña Gómez declara por el software de la Universidad Complutense, que la propia universidad le encargó que tramitara, que gestionara para la cátedra que codirigía. Nosotros estamos ya apostados aquí frente a la puerta del garaje por la que tiene que acceder Begoña Gómez al interior de los juzgados de Plaza de Castilla. Tú lo decías, es la tercera vez que acude a declarar como investigada. En las dos anteriores se acogió a su derecho a no declarar. Hay que recordar, Ángels, que la mujer del presidente ha solicitado la citación de 6 testigos para prepararse esta declaración, para poderse defender, pero Juan Carlos Peinado los ha rechazado por el momento, a la vez que ha estimado íntegramente las peticiones de las acusaciones populares de ultraderecha. Después será el turno de Juan José Güemes, el directivo del Instituto de Empresa. Está imputado por una supuesta contradicción entre su declaración y la de la directora de Recursos Humanos de esta escuela que contrató a Begoña Gómez, contradicción de la que no hay ni rastro en el sumario. Esta causa abierta en abril con una denuncia deslavazada que contenía datos inverosímiles o conjeturas, como lo calificó la Audiencia de Madrid, sigue adelante al ritmo que marcan titulares en prensa, que las acusaciones ultras llevan al juez para que mantenga viva una investigación en la que ni la Fiscalía ni la Guardia Civil ven delito. Aquí en Plaza de Castilla, Ángels, furgones de policía, periodistas, todos estamos esperando la llegada de Begoña Gómez. Y decías antes, cuando hablábamos a las 8 de la mañana, que el asunto es la contratación del sistema de software para su cátedra, pero que es un sistema de contratación que se utiliza en otras cátedras. Sí, eso es, Ángels. Así lo ha puesto por escrito Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, que presentó un escrito el pasado 25 de noviembre diciéndole: mire, mi clienta ha actuado por cuenta de la universidad para efectivamente tratar de materializar una herramienta, un software que puedan utilizar las pymes en materia de sostenibilidad. Y este es el sistema que se ha seguido en otras cátedras. Por eso pidió a otra codirectora de cátedra extraordinaria
que hizo exactamente lo mismo para que viniera aquí a declarar. Y no solo eso, también pidió que declararan responsables de la Universidad Complutense para que acreditaran que efectivamente que ella no hizo nada por su cuenta y riesgo, sino que lo hizo por encargo de la universidad. Este es el argumento que sostiene el juez para atribuirle los delitos de intrusismo, es decir, ejercer unas funciones que ella no podía ejercer. No es lo que ocurrió. Ella ejerció unas funciones que le pidió la universidad que ejerciera. Y luego, por otro lado, el de apropiación indebida. Dicen las acusaciones que ella se apropió del software. Es difícil apropiarse de un software cuando esa herramienta ni siquiera llegó a ver la luz y en todo momento era una herramienta de la universidad, no de Begoña Gómez. Y esas personas de las que tú mencionabas son los testigos que no ha admitido el juez. No, el juez no ha admitido, eran 6 testigos entre responsables de la universidad y codirectores de cátedra. El juez dice que prefiere esperar a ver qué ocurre con las declaraciones de hoy para después acordar lo que considere necesario. Ahora bien, de las acusaciones populares de ultraderecha sí que ha admitido todas las pruebas. Entre ellas, Ángels, no lo olvidemos, el juez quiere saber cuántos asesores tiene Moncloa y a qué se dedican. La verdad es que ninguno adivinamos para qué es esto necesario de cara a la investigación que se sigue. Hay ambiente, ¿no? En las puertas del juzgado de los juzgados de Plaza Castilla. Sí, están llegando ahora mismo, son media docena de personas con con una caricatura de Begoña Gómez que la suelen traer aquí cada vez que declara, y con el megáfono en mano pues ya están soltando proclamas contra el presidente del gobierno y su mujer. Pedro, gracias. A vosotros. Ignacio, que antes decías, luego quiero hablar del caso Begoña. Es que esto es bastante denso. Yo voy a intentar resumirlo lo más breve posible. Recordemos todos que esto empezó con una denuncia hace ya casi un año, 10 meses, donde le acusaban a Begoña Gómez de 2 delitos. Le acusaban de haber cobrado subvenciones del gobierno y le acusaban también de haber intercedido y haber intermediado en el rescate de Europa, ¿vale? De esto quedó en nada. El caso de las subvenciones resulta que era otra Begoña Gómez, que se llamaba igual, pero que no tiene nada que ver con la presidenta, con la mujer del presidente del gobierno. Y el caso del rescate de Europa, el propio Tribunal Superior decidió que tampoco había nada, que eso le dijo al juez: deje de investigar aquí, porque aquí no hay nada de nada. Había habido un intento previo también de imputarla en el caso Koldo, que también fue rechazado de plano. Pero el juez Peinado decidió que, a pesar de que las 2 cosas que le denunciaban no iban a ningún lado, seguir la investigación. Y ahora estamos hablando de otros 2 presuntos delitos. Uno es haberse apropiado de un software que no registró a su nombre. Registró el dominio donde estaba disponible ese software a su nombre. Y lo hizo, como está acreditado en el juzgado por medio de correos electrónicos, porque se lo indicó la universidad. Ese es el primer delito. Que registres una URL, un dominio, donde va colgado el software que ha desarrollado la universidad, porque la universidad te pide que lo hagas. El segundo es haber firmado un pliego técnico sin tener la cualificación. Pero es que, de nuevo, existen en la propia instrucción de Peinado pruebas, correos y la propia declaración de la Complutense, donde explican que fue por indicación de la Complutense por la cual ella firmó. Entonces, ¿dónde está el delito? Yo creo que esto es, de verdad, el extraño caso de corrupción sin ánimo de lucro. Porque yo entiendo los delitos de corrupción, pues cuando te acabas con dinero en efectivo en tu casa, escondido en un colchón. Pero aquí, ¿dónde está el delito? En el sueldo que cobraban la Complutense no llegaba al SMI. Estaban 8.000 euros, creo, al año, una cosa así. En la apropiación de un software, que no lo hizo tampoco, sino en registrar un dominio de un software que era gratuito y de acceso público. ¿Dónde está el negocio? ¿Qué he robado exactamente? Pero si ese software es gratuito, no va a ser nunca un negocio particular. Es la propia universidad la que me dice: registra tú el dominio. Evidentemente no es mío por registrar el dominio, y el software se puede poner en ese dominio o en 1000 más. ¿Dónde está el delito? Y yo creo que con esto acabará pasando lo que ha pasado, por ejemplo, con la causa que hubo del juez Aguirre en Cataluña, que se nos olvidó lo mucho que hablamos de eso, acusando a Puigdemont de alta traición. ¿Cómo quedó esto? Al final archivado todo. No había alta traición de Puigdemont, como tampoco había terrorismo, que también quedó todo archivado. Elena. Dejemos que la justicia actúe. Sí, yo es que de verdad es que yo creo que no tiene más análisis o más debate, ¿no? Yo creo que lo que se ha puesto en cuestión, que es lo que hay que recordar para que a nadie se le olvide, es que no se puede utilizar los recursos ajenos en beneficio propio, igual que ocurre en las empresas. Tú no puedes utilizar la oficina de tu empresa privada para usos privativos. O sea, esto es así. Y en todo caso, efectivamente, la justicia decidirá si ese es el caso o no, ¿no? El que actúe en representación, pues solo se actúa en representación si estás habilitado para hacerlo. Pero eso, vuelvo a repetir, se podrá, digamos, justificar o encontrar las pruebas necesarias para actuar en caso contrario. Yo no le daría más vuelta, más allá del hecho desagradable de que tenga que ir la mujer del presidente del gobierno a un juzgado
a declarar o a responder las preguntas que le plantee el juez. Y vuelvo a lo mismo, si el juez no actúa conforme a lo que se debe exigir a un buen juez, pues también hay mecanismos en nuestro sistema, a través del Consejo General de Poder Judicial en concreto, que puedan exigir responsabilidades. Yo creo que tenemos que ser claros en esto y no darle más pábulo al asunto. Me pasa como con otros que hemos visto pasar esta semana declarando por tribunales. Yo creo que todo el mundo es inocente hasta que ningún juez demuestre lo contrario. Creo que a quienes les toca juzgar en este país es a los jueces, solo a los jueces. Creo que además tenemos que defender el derecho a la justicia a hacer su trabajo y la presunción de inocencia. Y yo creo que en ese equilibrio se inscriben este desfile de imputados que estamos viendo durante todos estos meses y estas semanas y estos días, incluida la señora Begoña Gómez. Y además yo, como Ignacio Escolar, espero que esto termine también en nada y que aquí no haya ningún delito, por el bien de la institucionalidad del gobierno y de la presidencia de gobierno. Pues una pausa y vamos a salir de los juzgados ya. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Eduardo Madina, Ignacio Escolar y Elena Pisonero. Vamos con Carles Puigdemont y esa dosis de protagonismo que necesita de tanto en tanto el expresidente de la Generalitat de Cataluña. Ayer concedió una entrevista a TV3 y la utilizó para volver a advertir al presidente del gobierno de que se tiene que someter a una cuestión de confianza, como ya saben, que ha exigido Junts per Catalunya. En caso contrario, le dijo Puigdemont, la legislatura colapsaría. Radio Barcelona, Xavi Abelló, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Exige Junts un cambio de dirección en el gobierno, así como un cambio de rumbo que se amolde a sus peticiones? Dice que en caso contrario no negociará ni siquiera los presupuestos y eso, dice, significaría que el gobierno central, que el gobierno de Pedro Sánchez no puede continuar. Sí, Puigdemont sigue apretando las tuercas al gobierno, advirtiendo que tarde o temprano tendrá que afrontar ese debate sobre la cuestión de confianza en el Congreso que Junts quiere proponer, a pesar de que ayer la mesa decidiera posponer la decisión. El líder de Junts admite que esta proposición fue una jugada táctica de su partido, pero que si el PSOE tiene intención de vetarla, se complicaría mucho la vida, porque a su juicio demostraría que no tiene intención de ganarse la confianza de Junts. Puigdemont ha celebrado la prudencia del gobierno ante esta cuestión, però avisa que prohibir-lo tindrà conseqüències irreversibles. He tingut unes conseqüències irreversibles i segurament haurien portat la legislatura al col·lapse. Han estat prudents, però finalment hi haurà un dia que hauran de decidir. Puigdemont sigue exigiendo un cambio de rumbo al gobierno para satisfacer sus peticiones. En caso contrario, asegura que no habrá ni negociación de presupuestos y que considera que en esa situación el gobierno no debería sostener la legislatura. Puigdemont habló de incumplimientos o acuerdos no efectivos. Por ejemplo, puso en este saco la ley de amnistía porque lamenta que el gobierno no actúe como si existiera esta ley de amnistía, por ejemplo, reuniéndose el propio Pedro Sánchez o el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con Puigdemont en Waterloo. Precisamente tras esta entrevista y con esta referencia, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hace unos minutos aquí en el Parlamento, ha querido responder a Junts, a Puigdemont, con un mensaje conciliador. Molt en sèrio. Jo voldria que aquestes festes de Nadal, que són uns dies especials, tothom fos a Catalunya. I sóc molt sincer amb això. Deseando que todo el mundo pudiera estar en casa estas Navidades. Pues Abelló, gracias. Venga, hasta ahora. Reacción también a las palabras de Puigdemont en los pasillos del Congreso de los Diputados. Antes del inicio de la sesión de control le preguntaban por estas palabras de Puigdemont en esta entrevista de ayer en TV3, tanto al portavoz del Partido Socialista como al portavoz de Esquerra Republicana, Patxi López y Rufián. Nosotros vamos a seguir como siempre, vamos a seguir hablando con los grupos que apoyan al gobierno, vamos a seguir sacando las cosas que importan a la gente y lo demás no vamos a tener muy en cuenta. Si escuchan y leen a sus principales opinadores, Toni Aira, Pilar Rahola, verán que están blanqueando esa situación. En Cataluña no se habla de esto, no se habla de las votaciones antisociales que está haciendo Junts y es un ejemplo de lo que va a pasar. Pues le quitan importancia a estas palabras de Puigdemont, Eduardo, que decíamos que reclamaba su dosis de protagonismo, pero bueno, al margen de la dosis de protagonismo de Puigdemont y de esas amenazas y del propio personaje, lo cierto es que el gobierno tiene un fin de año apretado con las negociaciones porque no solo tiene enfrente a Junts, sino que tiene problemas con Podemos, por ejemplo. Sí, bueno, no comparto con Junts prácticamente nada de lo que dice ni de lo que hace, vamos a decir, de origen y de ejercicio. Y no comparto para nada que tenga que meter a través de una proposición no de ley un requerimiento al gobierno para que presente ante el Congreso una moción de confianza.
Seguramente los letrados han visto visos de constitucionalidad, ha quedado congelado para ganar tiempo en la negociación, todo bien. Pero si tienen realmente ganas de someter a una cuestión de confianza al gobierno, me parece que esa vía es completamente anómala. Segundo, aprobaron la investidura y la ley de amnistía y no han aprobado ninguna otra ley más, porque la distancia ideológica de Junts con el bloque central de la mayoría de partidos o de grupos parlamentarios que apoyan al gobierno, incluidos los dos de la coalición de gobierno, es enorme en prácticamente todos y cada uno de los asuntos fiscales, económicos, modelo territorial. Es difícil encontrar una convergencia en alguna materia para alineamientos legislativos. Y tercero, si quieren votar el presupuesto general del Estado, no, que lo digan, pero al margen de que haya o no haya presupuesto general del Estado, nada está en ninguna esquina de la Constitución, ni en ninguna ley orgánica, ni en el reglamento del Congreso, ni en ningún lado que el gobierno tenga que disolver las Cortes y convocar elecciones. De hecho, estamos viviendo con un presupuesto general del Estado prorrogado, anteriormente ya los hubo, Rajoy tuvo 3 prórrogas presupuestarias, ha habido prórrogas presupuestarias que conviven bien con la continuidad de la legislatura, así que si cree que ahí está el botón de destrucción de la legislatura de Junts, que sepa que ahí no está. El gobierno puede continuar con una prórroga presupuestaria, puede disolver las Cortes, le toca decidirlo a él y a nadie más, y en fin, es verdad que es mucho mejor un presupuesto en año en curso, pero no está ahí el problema. El problema, en mi opinión, está en que es imposible sujetar la gobernabilidad sobre la figura de Puigdemont. Y esto me lo has escuchado ya 200 veces, lo puedo repetir por la 201. No hay condiciones de gobernabilidad si la gobernabilidad pasa por un señor que se llama Puigdemont y que se dedica a este tipo de cosas. Comparto lo que ha dicho Gabriel Rufián. Dudo mucho de que en la sociedad catalana haya un debate de fondo sobre si hay una PNL que presentar creo que está fuera del debate y que obedece una triquiñuela para buscar protagonismo y espacio en una negociación presupuestaria por parte de un señor pues que vive muy lejos. Creo que últimamente en Suiza. No, un señor que ayer tuvo en el horario de Planeta en esa entrevista, un señor que había anunciado que dejaba la política si no era presidente de la Generalitat. Sí, no, estoy bastante de acuerdo con el planteamiento que hace Edu Madina, porque Junts es, digamos, el socio anómalo que apuntala esa mayoría que da la gobernabilidad al Partido Socialista. Y por lo tanto es decisivo, pero lamentablemente yo creo, y está bien matizado, que tenemos el liderazgo del señor Puigdemont, que basa toda el apoyo al gobierno en su propia supervivencia personal. Es decir, ha centrado todo el debate en la no aplicación de amnistía a su persona. Es decir, que toda la acción de gobierno de un partido con la relevancia que ha tenido, y pongo ese matiz, Junts y la anterior convergencia. Sí, la anterior convergencia sobre todo. Exacto, no, por eso cuando decía la convergencia. La anterior convergencia, y ese es el segundo elemento que quería apuntar, pues me parece muy grave, ¿no? Que base toda la viabilidad al final del gobierno en un tema muy, muy personal, que además destila un desconocimiento, un desprecio al Estado de Derecho y a la separación de poderes. Digamos que el gobierno en todo caso ha propuesto en el cumplimiento de los compromisos para mantener su gobernabilidad una ley de amnistía, que no vamos a entrar en ese debate, pero lo ha hecho, se ha aprobado, pero efectivamente se tiene que ejecutar y ya no la depende del aplicación gobierno. No corresponde. Claro, y esto es la esencia de nuestro sistema. Entonces, esa primera parte ya me parece de por sí grave, pero la segunda, y esa es la preocupación, es que no solo, digamos que no cuestionar o poner en jaque toda la gobernabilidad del país a una supervivencia personal, está la irrelevancia en la construcción o en su papel político en Cataluña, que efectivamente es su razón de ser, y donde, bueno, digamos que de alguna manera ha supeditado su discurso político nuevamente en España a su viabilidad personal y no al futuro de Cataluña, que pasaría por una búsqueda de sitio y de razón de ser de Junts en esta nueva etapa en la que hay un gobierno socialista apoyado por Esquerra Republicana y donde parece no tener sitio, ¿no? Entonces están en una búsqueda permanente de identidad, pero anteponiendo su persona a la colectividad, lo cual me parece muy grave y muy triste para un partido como Junts. Yo, para entender las decisiones de los partidos, intento aplicar cierta lógica, ¿no? De escenarios, ¿no? De negociación. ¿Qué pasa si tomas una medida? ¿Qué pasa si tomas otra? Y en cualquier negociación siempre tienes que mirar cuál es la mejor opción alternativa a la ruptura. ¿Y con Junts puedes hacer eso? Sí, creo que se puede. No, de hecho voy a explicar por qué se puede. Si tú aplicas ese análisis con Junts, lo que te sale es lo que está pasando, que es:
Junts no puede romper. Junts podría tumbar este gobierno. No va de juegos florales con esta idea de presentar una moción de confianza y decir, ahora atrévete tú a presentarla, que no llevaría a ningún lado, porque vale, la pierde y después ¿qué? Porque no hay un mecanismo de sustitución como una moción de censura. Si Junts quiere terminar la legislatura, está tirado. Habla con Feijóo, que no hace más que hacerle guiños, y de hecho hemos tenido incluso antes, acordaos de cuando González Pons decía esto de que es un partido de larga tradición y legalidad, Junts. A la semana siguiente eran terroristas otra vez, pero durante un tiempo fue un partido de lo más digno para el PP. Pues pactas con Junts, pactas con el PP y con Vox, y apruebas una moción de censura que convoca elecciones al día siguiente y chao, a la legislatura. Si eso es lo que quiere Junts, lo tiene en su mano, ese botón lo tiene. No lo da porque es un botón perdedor para él. Porque su único, si eso ocurre, puede pasar de todo, pero muy mal se tendría que dar para que cayera otra vez la moneda de canto y que todo dependiese de sus votos. Pues gobernar a la derecha sin necesidad de Junts o gobernar a la izquierda sin necesidad de Junts. Pero que otra vez caiga de canto, yo lo veo muy, muy imposible o muy difícil. Esto fue una casualidad muy rara, en realidad. Por eso no da ese botón, porque entonces tendría un problema. ¿Cuál es su mejor estrategia? Pues intentar, ahora que has perdido la Generalitat catalana, que has perdido buena parte de tu poder territorial y que te has convertido en un partido que su único mensaje político que puedes hacer es aprovechar los focos que tienes a tu alrededor apretando al gobierno, apretando pero no ahogando. Apretando pero no ahogando. Una legislatura agónica la vamos a tener. Una moción de censura lo veo muy complicado. Sobre todo porque para Junts tendrá que explicar en Cataluña por qué está yendo de la mano de la misma gente que los quiere encarcelar a todos y que incluso plantea ilegalizarlos. Porque recordemos que la propuesta de la extrema derecha, la propuesta que tiene sobre la mesa para Junts y para los partidos independentistas, y que incluso algunos días ha comprado el PP en algunos discursos, es ilegalizar a estos partidos. Pues y que tiene recurrido al Constitucional la ley de amnistía, que es lo que más le preocupa a Carles Puigdemont. Entonces es muy fácil, vamos a seguir con este ruido todos los días. ¿Significa que la legislatura está acabada? Yo tengo mis dudas de que incluso no lleguen a pactar, porque Puigdemont no dijo la verdad cuando dijo que se retiraría de la política si perdiera, pero tampoco cuando dijo que jamás investiría a Pedro Sánchez, o cuando dijo que si no se aprobaba la amnistía por anticipado no se aprobaba la investidura, o cuando dijo, pues no sé, que iba a declarar la independencia y duró 8 segundos. O sea, ha pasado más veces ya. Cómo se enciende la ciudad, no me digas que no es algo especial. Siento que cada sueño hoy puede hacerse realidad. Este año en el árbol del salón sé que va. Venga, sube el trineo, va. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos, bienvenidos a los que creen que todo es posible, al menos en Navidad. Sí, sí, y un dato objetivo, esto suena porque a partir de las 11, voy a empezar por el final, a partir de las 11:30 vamos a conversar con Bisbal. Ya todo el mundo sabe en este país, y puede que fuera, que él ha sacado un disco de villancicos, 8 inéditos, y 8 versiones y 2 inéditos. En casa de los Madina, la única vez que no suena Cortato y Los Planetas es ahora en Navidad con Bisbal. Que si los peces en el río, que si yo Dulce Navidad. ¿Por qué? Porque mira, no el sé momento, por qué, pero creo que no. El momento, ¿cómo que no? O sea, que no lo dirá pues porque es muy reservado. Pero eso suena y eso pasa. Está pasando. Más cosas que van a pasar. A partir de las 10, El Rincón en la Esquina con Marta Sanz y Manuel Delgado. Vamos a pensar en esta frase que suena mucho en la política, desde luego, también en la vida social, en la vida de pareja, en la vida de familiar o de amistades. Cuando la conversación termina diciendo ya, pero no te creo. Entonces buscamos en el 900, 100, 800 grandes historias en donde la discusión acabó ahí, en ya, pero yo no te creo. Sí, después de defender durante mucho rato una tesis, el otro dice sí, pero no te creo. Ya acaba todo. Vale, no te creo hoy en El Rincón y la Esquina. 900, 100, 800. ¿Qué más? Después de este espectáculo que hago yo. Es una bajona. Bueno, biografía no autorizada. Sí, hoy, es una bajona. Es una bajona. Cuca Gamarra hoy. Vale. La biografía no autorizada, igual tiene demanda Roberto Villar, me temo, o nosotros. Yo voy a estar callada por si acaso. Tú no hables. Yo no voy a hablar. Y después el viaje de ida, hacemos un viaje doble en la vida de Enrique Naya y Juan Carrero, que fueron pareja y fueron conocidos con una marca, Costus. Costus fueron, digamos, para entendernos, pues los Andy Warhol españoles. Tuvieron un final triste, trágico, que murieron muy jóvenes,
pero se quedaron simplemente en la primera etapa de su vida pictórica y ya fue enorme esa vida pictórica que tuvieron. Pues este es el viaje de ida y la guinda de Bisbal, y no se habrá acabado el villancico, ¿verdad? Porque el villancico estaba descansando. No, es que digo porque si se ha acabado Sastre lo puede cantar perfectamente. No, hombre, cantarlo no. Él es más de burrito sabanero. Pero luego... Que también lo escucharemos luego. Entonces hay entrevista, luego viene... no. Pero pues si hay entrevistas de villancicos, no está el burrito sabanero. Gracias. Pero tú no eras amigo mío. Ya, pero hombre. Pero aquí no estamos por la amistad. Aquí estamos por el rigor, por el interés público, por la Eduardo información. Manina, Correcto. Ignacio Escolar, Elena Pisonero. Hasta la semana que viene. Y si nos veo antes, feliz Navidad. Feliz Navidad. Qué ilusión. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.